A todos una vez más, buenas noches. ¿Cuántas veces no hemos ido a una reunión, nos han invitado a una cena, a alguna comida, a algún evento y hemos visto que sirven diferentes tipos de copas y porque lógicamente están sirviendo diversos tipos de vinos? Cuando vamos a una boda, a una graduación, a cualquier tipo de evento social, siempre nos vamos a encontrar con diferentes tipos de vinos y por lo tanto diferentes tipos de copas, ¿ok? Pues hoy vamos a hablar sobre eso. Cuando hablamos de una copa, en este caso para vinos, lógicamente, estamos hablando de una pieza, de un recipiente para contener el vino que se va a consumir. La copa es un elemento que consta principalmente de tres piezas. Tenemos lo que es la base, el tallo y el cáliz, que es el cáliz es donde se contiene la copa, ¿sí? Entonces, cuando vamos a consumir el vino, es importante que sepamos primeramente cómo tomar la copa. Se dice que los venecianos fueron los primeros en utilizar el vidrio, ya que ellos empezaron a conocer la técnica del soplado de vidrio y a partir de eso pues empezaron a diseñar recipientes para consumir el vino. Sin embargo, son los ingleses en el siglo XVIII que son quienes ya lo implementan como una norma general para el consumo de vinos. Pues bien, como les digo, este es el recipiente para consumo de vinos y lógicamente según el tipo de vino va a ser el tipo de copa que vamos a utilizar. Primera regla que debemos tomar en cuenta al consumir vinos es de que se debe tomar la copa por el pie de esta manera, ¿sí? No vamos a hacer lo que hacen en las películas que sale el chico guapo con la copa agarrándola de esta manera y brindando y ofreciéndole el vino a la gente, pero tomando de esta manera. ¿Qué pasa si yo la tomo de esta manera? Estoy calentando el vino. Recordemos que la temperatura de nuestro cuerpo es mucho mayor a la temperatura que se indica en el consumo de vinos. Entonces, si mi temperatura es mucho mayor y yo lo agarro de esta manera, ¿qué voy a hacer? Calentar la copa. Así que no le crean mucho a James Bond y a todos esos galanes que toman la copa de esa manera. La manera correcta de tomar la copa de vino es así, ¿ok? ¿Por qué? Porque de esta forma yo estoy evitando tener contacto con el cáliz, entonces no voy a calentar el vino. Y porque el vino, dependiendo de qué tipo de vino sea, requiere de ciertas temperaturas, tanto el vino blanco, el tinto, el rosado, el espumoso, ¿sí? Entonces, tomarlo de esta manera es la primera regla que debemos tomar en cuenta para el consumo del vino. La segunda, aunque no sea en orden, la segunda podría ser la copa siempre que vamos a utilizar tiene que ser de vidrio o de cristal y sin ningún tipo de adornos, sin logotipos, sin marcas, sin dibujos, sin nada. ¿Por qué? Porque una de las características en la fase del vino, en la etapa visual, lo que queremos es apreciar el color del vino, el comportamiento. En el caso de los vinos espumosos queremos apreciar las burbujas. Entonces, si tiene algún tipo de relieve, algún tipo de figuras, de logotipos, pues no vamos a poder apreciar esas características que nosotros queremos tomar en cuenta del vino, ¿ok? Pues bien, entonces vamos a empezar con las copas de vinos. ¿Cuáles son los tipos principalmente de las copas de vinos? Tenemos la copa de vino tinto. Aquí tenemos una copa de vino tinto de Borgoña y aquí tenemos una copa de vino tinto de Burdeos. ¿Qué características tienen? Si ustedes se dan cuenta, el cáliz de las dos copas está mucho más ancho que la boca, ¿sí? La boca es mucho más angosta y el cuerpo del cáliz es mucho más amplio. En el caso de la copa de Borgoña, si se dan cuenta, la boca es un poco más abierta y al igual que el cáliz es un poco más amplio, porque podemos utilizarlas para el consumo de vinos que tienen un contenido alcohólico elevado o alto.
De esa manera, con el cuerpo más amplio, con el cáliz más amplio, estamos permitiendo de que se distribuya de una manera más amplia, por decirlo así, y con la boca más abierta para que también libere un poco el aroma alcohólico, el contenido alcohólico, y a la hora que vayamos a tomar no nos pegue de golpe y nos vaya a molestar, ¿sí? Esta es la copa de Borgoña, que tiene la boca abierta y el cáliz mucho más ancho. Tenemos la copa de Burdeos. Como les decía, su cáliz es mucho más angosto y la boca mucho más pequeña. Esto se puede utilizar para vinos tintos que no tienen mucho contenido alcohólico y que de alguna manera queremos apreciar las propiedades organolépticas de este vino. Entonces, ¿qué pasa en esto? Si se dan cuenta, es como va de muy ancho hacia muy delgado hacia la boca. ¿Y qué hacemos? Al oxigenar el vino, estamos concentrando los aromas sobre esta parte, sobre este triángulo, un triángulo del buque, y podemos oler el vino y aprovechando todos esos aromas varietales o aromas secundarios o aromas terciarios que nosotros podemos encontrar en los vinos, ¿sí? Entonces, estas son las dos copas principales para vinos tintos. Tenemos la copa de vino blanco. Si se dan cuenta, pues lógicamente la de vino blanco es mucho más pequeña. ¿Por qué es mucho más pequeña? Porque la temperatura del vino blanco debe ser muy inferior a la del consumo de los vinos tintos. Por lo tanto, yo no quiero de que me sirvan mucho vino blanco. ¿Por qué? Porque se va a temperar, se va a calentar, se va a entibiar, pero entonces no, porque lo que queremos nosotros es precisamente obtener, beber esa bebida que sea fría, ¿ok? Entonces esa es la razón por qué las copas de vino blanco son mucho más pequeñas que las copas de vino tinto. Esta copa, como pueden apreciar también, es de tallo largo. Como les decía, ninguna copa de vinos se va a agarrar de esta manera. Siempre se va a agarrar por el pie o por el tallo, ¿ok? Tenemos por último la copa de flauta o copa de champán o vino espumoso o cava, ¿ok? Cuando hablamos, ya hemos comentado en otros tutoriales, cuando hablamos de vinos espumosos hablamos principalmente del champán, cuando es denominación de origen, que es el champán de Francia, del área de Champagne, de Pernay. Hablamos de cavas también, cuando hablamos de vinos espumosos elaborados en España. Hablamos de vinos Prosec, que vinos espumosos elaborados en Italia, y alrededor del mundo, de todos los otros países productores de vinos espumosos, pues simplemente se va a llamar vino espumoso. Ahora, si nos fijamos perfectamente en la copa, en el caso de la copa del vino espumoso, el cáliz es mucho más delgado, mucho más alargado y la boca es mucho más pequeña, ¿sí? ¿Por qué? Una de las características que debemos apreciar en la fase visual del vino es la burbuja del vino espumoso. Recordemos que hay 3 tipos de elaboración de vinos espumosos, que es el champenois, que es el clásico para el champán. Tenemos el champenois, tenemos la adición de CO2, que solamente es tomar un vino y agregarle de una manera artificial el dióxido de carbono, y el charmat, que es una fermentación en tanques, no en botellas, como la fermentación en el champenois, ¿ok? Entonces cada tipo de vino y cada técnica de elaboración nos va a dar un tipo de burbuja muy diferente. Lógicamente la burbuja más fina que podemos encontrar en un vino va a ser en el método champenois, donde las burbujas son unas puntitas que van a ir subiendo y son mucho más pequeñas. Si hablamos del charmat, las burbujas son un poco más grandes que las del champenois, y si hablamos de la adición del CO2, las burbujas todavía son mucho más grandes, prácticamente como las que vemos en un agua mineral, en un refresco de soda, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso es de que estas copas de vinos espumosos tienen esta característica de que son mucho más largas y son mucho más angosta la boca. Porque también aquí, a la hora de que vamos a degustar el vino, también se forma un triángulo del buque,
y es cuando nosotros podemos colocar la nariz y podemos colocar sobre nuestro labio la copa y vaciarla sin que nos moleste de alguna manera el alto contenido de dióxido de carbono en nuestra nariz, ¿sí? Pues básicamente son las copas que se utilizan. Seguramente se preguntarán, ¿y el vino rosado? Pues el vino rosado, al igual que el vino blanco, se toma a una temperatura baja y se puede consumir lógicamente también en la copa de vino blanco, ¿sí? Sin ningún problema. Pero también podemos, como de manera adicional, hay una manera muy general donde nos dice que podemos consumir tanto vinos tintos como blancos y rosados en una copa de estas, en una copa tipo Burdeos. ¿Por qué? Porque finalmente a la hora de que vamos a consumir el vino queremos ver el color, queremos ver las lágrimas del vino, queremos oxigenar el vino, y esta copa tiene la amplitud necesaria y la longitud necesaria para que podamos realizar esos tipos de técnicas que se utilizan para aprovechar la fase olfativa, la fase visual e incluso la fase gustativa, ¿sí? Entonces no hay ningún problema si utilizamos también copas tipo Burdeos para los vinos rosados, vinos blancos y vinos tintos incluso, ¿sí? Pues bien, básicamente estas son las principales tipos de copas que tenemos en el mercado, en el consumo de vinos, y creo que por hoy es todo y espero que haya sido bastante clara la información, que sea bastante que tenga un fundamento pues de carácter educativo, y como siempre les invito a que lo compartan con sus compañeros de la escuela, con sus familiares, con sus amigos, con cualquier persona que de alguna manera esté interesado en el mundo del vino. Pues ahora ya sabemos bien qué tipo de copas podemos utilizar, cómo, dónde y de qué material están hechas, ¿sí? Pues bien, por hoy es todo. Como siempre, le agradezco a todos estar en mi canal, en visitarme, en darle like, en suscribirse. Por aquí abajito suscríbanse, denle like, los invito a que sigan participando conmigo y como siempre para seguir llevando información que seguramente les sirve a todos. Pues muchas gracias, buenas noches, soy Arturo Abreu Soler, el alquimista de los cócteles y de los vinos. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos hasta luego. Buenas noches.